Querigma en familia. Novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Para águas mais profundas e lancem suas redes pra pescar. Avance para águas mais profundas y lancen sus redes para pescar. Hola, hola queridos hermanos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Querigma en Familia. Este programa es dirigido por el Secretariado Catequístico del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. Una vez más estamos agradecidos y muy contentos de que nos dejen entrar en sus hogares a través de las pantallas de Amavisión Canal 7. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales que ven a continuación. Por Facebook nos pueden conseguir por Querigma TV Amazonas. Por Twitter como Querigma en Familia TV. Por Instagram por Querigma en Familia TV. Y por YouTube Querigma en Familia TV. Como todos nuestros programas, nos ponemos en presencia del Señor con la siguiente oración. Haremos la oración a la Virgen María y dice: Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía. Muéstrate como madre de todas las criaturas, en las bellezas de las flores, de los ríos, del gran río que atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla. Haz nacer a tus hijos en sus corazones para que Él brille en la Amazonía, en sus pueblos y en sus culturas, con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia. Que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. Madre mía, mira a los pobres de la Amazonía, para que su hogar está siendo destruido por todos sus intereses mezquinos. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos de vuelta con el programa de la exhortación apostólica de la querida Amazonía. En el programa anterior les hablábamos sobre el sínodo que tuvo lugar en el Vaticano desde el 6 al 27 de octubre del año 2019, cuya exhortación se llamó La querida Amazonía. Este documento estuvo estructurado en 4 partes, que fueron los 4 sueños del Papa, como fue el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial. Para hoy les tenemos el tema del sueño social, ese sueño que quiere el Papa de que los habitantes de la Panamazonía tengan una mejor calidad de vida al vivir en esos territorios, como también puedan respetarse sus derechos humanos. Como podemos ver en esta lámina, el sueño del Papa, él sueña con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada
y su dignidad sea promovida. También queremos una Amazonía que integre y promueve a todos sus habitantes para que puedan consolidar un buen vivir. El interés del Papa, donde él explica este sueño social, tiene que ver mucho con el sueño ecológico. Porque, ¿qué quiere decir? Nosotros como hombres tenemos que tomar conciencia del aspecto social que estamos arremetiendo contra nuestra casa común. Pero el Papa tiene en consideración que lo primordial es el convivir de los habitantes de la Panamazonía, aquel bioma donde sus habitantes les son violados sus derechos humanos, especialmente los derechos humanos de las mujeres, cuando son arrebatadas de sus territorios, cuando ellas tienen que emigrar hacia el casco urbano donde sufren de xenofobia. Así como también otro gran interés del Papa ha sido la calidad de vida de esos habitantes de la Panamazonía, donde ellos no tienen esos grandes servicios para poder vivir, donde ellos son esclavizados, donde le quitan sus territorios. Entonces, una de las principales preocupaciones del Papa es el convivir, el buen convivir, por donde ellos puedan vivir en armonía en sus tierras, donde ellos puedan utilizar sus recursos, a pesar de que ellos, la manera como viven, esos son su hábitat. Entonces, es por eso que el Papa se preocupa, porque vivimos en una globalización colonializada, donde se le quita el derecho hasta del agua potable. Es por eso que nosotros debemos tener en cuenta que debemos buscar la manera de cómo mejorarles sus servicios, para que ellos se sientan que pueden vivir bien en sus comunidades indígenas. Recuerden que este sínodo es aquel que se hizo para abrir camino hacia la iglesia y hacia una ecología integral. Hemos terminado el primer segmento y no te apartes de tus pantallas porque ya volvemos con más de tu programa Querigma en Familia. Novos caminhos para a igreja. Querigma de Cristo, querigma en familia, querigma. Querigma en Familia. Ya volvemos con Querigma en Familia. Querigma de Cristo, querigma en familia, querigma. Querigma en Familia. Estamos de vuelta con más de tu programa Querigma en Familia. El tema de hoy que estamos hablando sobre el sueño social de el Sínodo de la Amazonía, mi querida Amazonía. Hoy me encuentro en compañía de la doctora Noraima Ángel, ¿verdad? Ella es directora del Departamento de la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ella está aquí porque ella nos va a hablar sobre el sueño social. ¿Cuál es el interés del Papa con este sueño? Doctora, ¿le podrías explicar a nuestros televidentes qué busca el Papa con este sueño? El sueño social del Papa Francisco y de la Iglesia en general, la Iglesia Católica en general,
es un llamado integral a repensarnos, a valorarnos, a revisar los modos de vida entre todos y todas, pero especialmente en la Amazonía, especialmente entre los pueblos originarios que habitan en esta zona. El Papa Francisco y la Iglesia Católica en general, que asume este compromiso del Sínodo de la Amazonía, hace un esfuerzo por impulsar todo lo que implica la dignidad de los seres humanos, pero además del ambiente. Es muy interesante también ver cómo en el Sínodo de la Amazonía tanto el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico empiezan a intercomunicarse, a interconectarse. Esto es parte del sueño que tiene el Papa Francisco para con la Amazonía y que es resultado, y los documentos son resultado de este sínodo que, como ya lo mencionaste anteriormente, se celebró hace algunos años en Roma. Sí, y en base a este sínodo, ahora estamos en post-sínodo, ¿verdad? ¿Qué han hecho ustedes o cómo lo han visto ustedes o la parte post-sinodal en el área de los pueblos originarios de aquí del estado Amazonas? Bueno, la Iglesia Católica en Amazonas, en Puerto Ayacucho, el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, desde hace varios años, muchos años, está caminando en medio de este sueño, está construyendo este sueño. Recordemos que el Papa Francisco hace una especie de recuento, de conciliación de todos los elementos que ya habíamos vivido, que ya habíamos transmitido incluso al Vaticano con respecto a las preocupaciones sobre todo en torno a la dignidad de los seres humanos y a la dignidad de la naturaleza. En este proceso post-sinodal estamos reforzando la articulación y reforzando todos los aspectos culturales, todos los aspectos educativos que tienen que ver con la dignidad del ser humano y de la naturaleza. Es muy interesante poder observar las diferentes dimensiones que tiene el sueño social del Papa Francisco y por supuesto de toda la Iglesia Católica, pero que podemos resumir en la dignidad del pueblo, la necesidad que sea escuchada la voz de todos y de todas y que sea promovida la dignidad de los seres humanos. Tenemos que recordar también que es importante que se integre y que se promueva la participación de todos y de todas para consolidar el buen vivir del cual ya hemos hablado, y ese buen vivir tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con las capacidades de todos de disfrutar de los derechos básicos, como es el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, el derecho a las mujeres a ser escuchadas, el derecho a las mujeres de vivir una vida libre de violencia, que son temas que ya se han comentado y que la Iglesia en Amazonas está haciendo un esfuerzo por fundamentar, por articular y por supuesto por seguir promoviendo. La Iglesia está llamada además a escuchar los clamores del pueblo amazónico, a escuchar. Mire qué interesante cuando nos refieren a la importancia de escuchar, porque no es que vamos a diseñar nuestra propia concepción del sínodo, sino que vamos a apoyarnos en los valores, en los principios, en todo el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. Para eso es indispensable que podamos construir redes solidarias de desarrollo. ¿Cuál desarrollo?, pudieran preguntar muchas personas. En este caso nosotros nos estamos refiriendo, apoyamos junto al Papa Francisco y al Sínodo de la Amazonía, todo lo que implica el desarrollo étnico, el desarrollo ecológico, el etnodesarrollo, que por supuesto atiende los valores que en su mayoría tienen los pueblos indígenas, como es el cuidado a la madre naturaleza, el agua segura, la importancia de una salud de calidad, valorar y reconocer los conocimientos ancestrales que tienen los pueblos indígenas en cuanto a la medicina tradicional. Por ejemplo, sabemos que son temas que requieren de un enfoque amplio, que necesitan ser abordados desde diferentes dimensiones, pero es parte del sueño del Papa Francisco de la Amazonía. Además de esto, recordemos el sentido comunitario que tiene el Papa Francisco respecto a estas reflexiones. La lucha social implica la capacidad de fraternidad y los pueblos indígenas
tienen en común esto, el sentido de la comunidad, de la fraternidad. Y hay que valorar y apoyar todos los esfuerzos que hacen muchos de estos grupos para conservar sus valores y estilos de vida, por lo general muy en orden y armonía con la naturaleza. Tenemos plantas medicinales, tenemos formas de ver y de vivir la vida, lo que se conoce como la cosmovisión de los pueblos indígenas, que son acorde. La comunidad, las reuniones permanentes y constantes para hacer consulta de los diferentes temas que tenemos. Asimismo, la consulta debe estar orientada desde las autoridades gubernamentales. Existe la consulta previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, de los proyectos de desarrollo que pudieran desarrollarse en estas zonas. Eso también es parte de los esfuerzos que quiere hacer la Iglesia Católica en general, el Papa Francisco, por supuesto que el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y la Pastoral Social. Escuchar, y a través de esta escucha atenta poder reflexionar y poder contribuir para la incidencia en estas áreas. También existe el diálogo social. Los pueblos indígenas se caracterizan por tener un profundo diálogo. Siempre escuchamos las reuniones de los indígenas que se hacen, que son largas, prolongadas, porque la palabra tiene un poder muy importante en estos pueblos indígenas. Así es que el llamado del Papa es a tomarnos el tiempo necesario para escuchar y para apoyar a los pueblos, comunidades indígenas, afrodescendientes y demás grupos que tradicionalmente o históricamente han sido vulnerados, escucharlos para poder construir el buen vivir de acuerdo a sus usos y costumbres. Este diálogo social también habla de la importancia de que el protagonismo es de los pueblos indígenas, y este es un elemento muy importante porque esto también nos hace ver la metodología con la cual nosotros debemos trabajar. Nunca es de suplantar a los pueblos indígenas o a los beneficiarios de diferentes áreas, sino que son los pueblos indígenas, que son estas personas que viven en la Amazonía, quienes llevan el proceso. Cuando hablamos de procesión, que una palabra muy conocida en el ámbito religioso es la procesión. Cuando hacemos una procesión, cuando caminamos con la gente, cuando caminamos con el pueblo, es un proceso largo, es un proceso que posiblemente los resultados, los verificadores o los indicadores no se ven a tan corto plazo, pero constituye la garantía que los cambios que se logren van a ser realmente en beneficio de las comunidades y de los pueblos en esta zona. Muy bien, eso quiere decir que el sínodo es eso, ¿verdad? El camino hacia esa iglesia en la Amazonía, como es el de escuchar a los pueblos originarios. Y no te apartes de tu pantalla porque ya volvemos con más de tu programa Querigma en Familia, en compañía de la doctora Noraima Aque. Novos caminhos para a igreja. Querigma de Cristo, querigma en familia. Querigma en Familia. Ya volvemos con Querigma en Familia. Querigma de Cristo, querigma en familia. Querigma en Familia. Estamos de vuelta con más de tu programa Querigma en Familia. Esta vez les presento el segmento de los jóvenes en sintonía con Dios. Ellos tendrán a nuestra invitada especial del programa de hoy,
como lo es la doctora Noraima Ángel. En su programa Querigma en Familia y en su segmento de Los Jóvenes en Sintonía con Dios. Y como siempre no me encuentro sola, siempre está conmigo Diosa Nacimiento y Ricardo Marillo y su servidora Grecia Yacame. Y hoy tenemos una invitada especial, que es la doctora Noraima Ángel. Mucho gusto, doctora, encantada de tenerla en nuestro segmento de Los Jóvenes en Sintonía con Dios. Gracias a ustedes. Y bueno, ella va a estar hablando con nosotros sobre el sueño social. Una pregunta, doctora, quería hacerle. ¿Cuál es el papel que tienen los jóvenes en este sínodo con este sueño social? El rol de los jóvenes, el papel de los jóvenes en el marco de la REPAN, de la ecología social y del sueño social del Papa Francisco y de toda la Iglesia Católica es el de hacer escuchar las voces de los jóvenes. Recordemos que la Iglesia tiene el deber de escuchar todas las voces y por supuesto que esas voces también incluyen las voces de los jóvenes, de las jóvenes, y ustedes también tienen que participar en todos los espacios que se han abierto para hacer escuchar sus voces. Si estos espacios no existen o no los hubieran, pues ustedes también pueden ser impulsores de estos espacios. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Ahora, Diosa. Ok, muy interesante todo este testimonio que nos está dando toda esta información, pero yo le quería hacer una pregunta, y es ¿cómo cree que nosotros los jóvenes podemos hacer o cuál sería nuestro reto para apoyar a este sueño social? Bueno, Diosa y todos los jóvenes que nos escuchan y que nos ven, parte del reto que tienen los jóvenes es vencer los estereotipos que sabemos son muchos en los actuales momentos. Hay una terrible necesidad de llenar estos patrones, estos estereotipos que suele poner a los jóvenes en desventaja. Uno de los retos es vencer estos estereotipos y permitirse ser con transparencia, con comodidad y también entender que en la diversidad también somos hermanos, es decir, que tenemos derecho a ser diferentes. Esta inclusión es de la que nos habla el Papa Francisco también. Algo muy importante y muy interesante que nos acaba de decir es esa normalidad que en realidad no es normal, que no es correcta en los jóvenes, de esos cánones, de esos estereotipos, de que si no eres igual a mí, no estás bien. De que si no haces esto como yo lo estoy haciendo, no está bien. Y es una normalidad que nosotros como jóvenes tenemos que transmitirle a otros jóvenes que hay que cambiar, que hay que aceptar a las personas como son, dependiendo de su ideología, de su aspecto físico, de su situación económica, de sus raíces, de lo que sea, porque al final todos somos iguales y de nada sirve echar todos en el mismo saco de que todos tenemos que actuar, ser y vernos de una forma copia y pega, por así decirlo. Una de las palabras claves en el Sínodo de la Amazonía es la interculturalidad. Y la interculturalidad pasa por esto, por ser diferentes, estamos entre diferentes culturas. Recuerden que Amazonas es un estado multiétnico y pluricultural y esa diversidad es la que nos ayuda a ser grandes. Entonces, respetarnos, entendernos, entender que la diversidad es válida también y evitar, sobre todo en estos grupos de jóvenes, que haya discriminación por el hecho de ser diferente. Eso es muy importante porque recordemos que estamos bombardeados por las redes sociales que nos obligan prácticamente a tener un patrón determinado.
El uso adecuado de los medios de comunicación y de las redes sociales también representa un reto para los jóvenes que viven en la Amazonía. Así es que el uso adecuado de estos medios de comunicación hace parte de los compromisos y de los retos que podemos asumir entre todos y todas. Y para ser nosotros mismos, eso pasa por un trabajo educativo. Recuerden que no estamos hablando de la educación formal solamente, no estamos hablando solo de la educación dentro del aula, sino que estamos hablando de la educación en familia, de la educación en la comunidad. Y allí es donde entendemos quiénes somos, por qué estamos aquí, qué vamos a hacer en adelante y la responsabilidad que tenemos como seres sociales pensantes. Esa es la educación que amerita nuestra Amazonía, que nos acompañe nuestra familia, que nos acompañe la iglesia, que nos acompañe la sociedad y la comunidad en general a conocer quiénes somos, porque eso nos ayuda a evitar copiar formas que no corresponden al equilibrio, que no corresponde a quienes somos, sino que en esa búsqueda constante que sobre todo caracteriza a los jóvenes, son arrastrados por factores que no son los más adecuados. Sí, por una búsqueda constante a la aprobación o a lo que digan los demás. Entonces me parece muy bien eso que está diciendo de cómo fomentar el ser tú mismo. Tú eres así, estás bien con lo que eres, muéstralo, no importa lo que digan, y aprender los demás a si alguien está siendo feliz diciendo así como es, porque lo tengo que destruir. Si tengo un comentario malo, ¿para qué lo voy a decir? No estamos para hacer una sociedad que destruya en vez de apoyar y construir. Sí, y recordemos que pese a que tengamos alguna dificultad, esa dificultad o alguna diferencia también la podemos trabajar en armonía. No significa que todos vamos a pensar necesariamente igual, pero sí es necesario respetarnos. Sí, tiene mucha razón en eso. Porque aparte de nosotros ser diferentes, tenemos algo muy en común, que todos somos iguales ante la ley de Dios. Ricardo. Bueno, doctora, yo le quería hacer una pregunta sobre cuál es el papel de las redes sociales en el sínodo de la Amazonía. Bueno, las redes sociales hacen parte de la tecnología y la tecnología es un derecho también al cual tenemos todos y todas, incluyendo a los pueblos indígenas. Las redes sociales pueden facilitar muchas cosas. Imaginémonos que podemos hacer una transferencia bancaria, que podemos actualizar nuestro RIF o cualquier otra diligencia que antes ameritaba viajar, que antes ameritaba hacer una serie de gastos, incluso en pasajes. Las redes sociales hoy día son una oportunidad, pero también pueden ser una amenaza, así que el uso adecuado de las redes sociales es una necesidad entre los jóvenes y es una necesidad también posicionarnos en estas redes sociales para poder intentar incidir en la mentalidad o en el pensamiento de tantos jóvenes que siguen las redes sociales. Así es que las redes sociales ciertamente son un desafío porque hay que hacer un uso adecuado de estas redes sociales, pero también representan una oportunidad. Un adecuado uso de las redes sociales facilita que lleguemos a más personas y facilita un mundo más humano y un mundo más unido. Sí, tenemos que saber cómo utilizarlas para hacer cosas buenas, porque a veces pueden ser utilizadas para cosas malas y eso no es lo que debidamente se quiere. Doctora, para finalizar, ¿qué consejo a nivel de pastoral social le daría usted a los jóvenes que nos están viendo el día de hoy? Que se incorporen a las actividades que hay en su parroquia, que se incorporen a las actividades que hay en el vicariato, que hagan uso de los medios de comunicación del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, entre ellos Amavisión, entre ellos Raudal Estéreo, la revista y otras redes y otras plataformas que les llamen la atención y que sabemos que son de gran poder para llegar a más jóvenes. No se queden en casa, ocupen estos espacios, no nos quedemos solo en la plaza, tampoco comentando a lo mejor aspectos un tanto vacíos de la vida, sino que crean que son los protagonistas de su futuro y crean además que ustedes son capaces
de influenciar positivamente a muchas personas en la sociedad. Ustedes tienen la fuerza, tienen la vitalidad, tienen la energía y eso hay que utilizarlo. Por supuesto, para el bien y para hacer de la Amazonía y del sueño social de la Iglesia, del sueño social del Papa Francisco, una oportunidad de cambio y que sea un paso para construir el buen vivir de todos y de todas. Doctora, muchas gracias por lo que nos ha comentado el día de hoy. Ha sido un placer tenerla aquí. Muchas gracias otra vez. Y esto ha sido todo por hoy. A los chicos que nos están sintonizando de su programa Querigma en Familia, en su segmento de Los jóvenes en sintonía con Dios. Queridos hermanos, esto fue todo el segmento de los jóvenes en sintonía con Dios. No te apartes de tu pantalla que ya volvemos con más de tu programa Querigma en Familia. Ecología integral. Sigue viendo Querigma Familia. Querigma de Cristo, querigma en familia, Querigma en Familia. Ya volvemos con Querigma en Familia. Querigma de Cristo, querigma en familia, Querigma en Familia. Esta vez estamos tratando el tema de la exhortación apostólica, mi querida Amazonía, con el sueño social. Y continuamos en compañía de la doctora Noraima Ángel. Ella es directora del Departamento de la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. Y ella nos está acompañando porque ella nos está explicando qué quiere el Papa con este sueño social, qué nos quiere decir, qué quiere el Papa para estos pueblos originarios con este sueño social. ¿Verdad, doctora? Sí, así es. Y parte del sueño del Papa Francisco y el llamado del Papa Francisco en general, no es solo a las monjas o a las religiosas, como los misioneros. Conocemos, no es solo a los misioneros que están en primera línea con todo este tema de la evangelización o a los sacerdotes, sino a la comunidad en general. Podemos hacer el examen de pensar qué podemos dar cada uno de nosotros en el marco de esta Amazonía, en el marco de este sínodo de la Amazonía. Hechos aparentemente sencillos, pero lo que implica la ecología integral, que va incluso en los pensamientos, incluso en la forma de alimentarnos, en la forma de vestirnos, en la forma de pensar a nuestro hermano. Eso hace parte de la ecología integral de la cual habla el Papa Francisco y el sínodo de la Amazonía. Es decir, este es un llamado para todos y todas, así es que nadie puede sentirse excluido, sino por el contrario, todos estamos invitados a ser parte del Sínodo de la Amazonía y a traducir en hechos reales, en hechos concretos, el bienestar y el buen vivir para los pueblos que, por supuesto, en el ámbito del ambiente es muy importante porque, como sabemos, en el ambiente nosotros es la base fundamental de la vida, es la lógica fundamental, pero además que en el ambiente tenemos la alimentación, tenemos el aire, para los pueblos indígenas incluso el tema de la religión o el tema de su cosmovisión cultural está enmarcada dentro de los pueblos, dentro del ambiente, así es que
Mi querida Amazonía, de la cual nos habla el Papa Francisco a través del sínodo, de los documentos, es el compromiso de todos, los creyentes y no creyentes. Incluso él habla en este documento de las personas de buena voluntad, que deseen trabajar por su prójimo, a intentar buscar cuáles son esos mecanismos que lo facilitan. Y esto se puede ver a través, por ejemplo, de los derechos humanos, y aquí es un tema interesante del cual la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato desde hace 30 años viene haciendo un proceso, viene haciendo un camino cuando hablamos de la dignidad de los pueblos. Los derechos humanos significa la dignidad de los pueblos. Si le queremos dar un concepto y una definición sencilla al tema de los derechos humanos, significa dignidad de los pueblos. Esto pasa por el derecho a la salud, por el derecho a la educación. ¿Y cuáles son las características de la salud y la educación? Que sea una educación de calidad, que sea una salud de calidad. Fíjese que en el tema de la educación intercultural bilingüe, el Papa hace la invitación para que podamos pensar y repensar modos educativos que realmente atiendan a las necesidades de las comunidades. Dirían algunos, esta nueva educación, una educación también fuera del aula, que es la educación de la que nos hablaba Paulo Freire. Y allí hay un llamado también a todos los pedagogos y a todas las personas que hacen educación en ámbitos de los pueblos indígenas, en grupos excluidos o entre grupos excluidos, para repensar la labor y la virtud de la educación como agentes de cambio. Somos capaces de transformar las situaciones que nos impiden tener una vida de calidad. Allí es donde entra la educación intercultural bilingüe y ese otro modo de educación. En el caso de Amazonas, específicamente en el municipio Manapiare, se está viviendo en este momento una experiencia muy interesante junto con la UPEL Mácaro, donde han abierto un ambiente en la comunidad de Tencua. Este ambiente ya le faltan 2 semestres para graduar a su primer grupo de profesores y se ha hecho un experimento o se ha hecho una prueba piloto donde con el apoyo de las misioneras de la Consolata, específicamente ya está Sor Pierina y está Sor Eleusa en este momento, acompañan, fíjense tan interesante la palabra, acompañan, es que generan proceso con la gente en la comunidad, junto a los yecuanas y a las yecuanas, para poder analizar los modos, los valores y los aspectos que se deben garantizar en esta educación. Felicitamos y agradecemos por supuesto a la UPEL Mácaro por el esfuerzo que han hecho y a las hermanas de la Consolata también para poder dar seguimiento en este trabajo, y por supuesto que a los estudiantes que hacen vida en la comunidad de Tencua, San Martín, en la comunidad que están en el río Ventuari. Es una experiencia altamente significativa que vale la pena seguir replicando en todos los municipios si fuera posible. Lamentablemente en estos momentos no estoy segura en cuántos municipios podemos contar con experiencias como esta, pero sí podemos decir con mucha emoción que la UPEL Mácaro, junto a la comunidad de Tencua, acompañados y apoyados subsidiariamente por la misión de la Consolata, están teniendo una experiencia muy bonita en la profesionalización de los docentes que hacen vida en esta comunidad, y sería muy interesante poderla replicar, poderla analizar y por supuesto seguir mejorándola. Ojalá que también se pudiera hablar de un posgrado en esta área. Entonces esto es un ejemplo muy concreto de cómo la Amazonía, de cómo el sínodo de la Amazonía se puede traducir entre los seres de buena voluntad, entre los hombres y mujeres, en este contexto en concreto además. Muy bueno, doctora. Y también me gustó mucho lo que tú dijiste cuando dices que el trabajo es de todo. Claro, el trabajo es de todo, cada uno debemos poner un granito de arena para el cuidado de nuestra casa común, para el cuidado de todas esas personas que viven en esos territorios, ¿verdad? Específicamente aquí en nuestro estado Amazonas. También tenemos que en este sueño también hay unas propuestas. Sí. ¿Podrías hablarnos sobre esas propuestas? Hay un número importante de propuestas que se hacen dentro del Sínodo de la Amazonía, que tiene que ver, por ejemplo, con la promoción a la educación, promoción a una educación solidaria. Fíjense que no estamos hablando de cualquier educación, estamos hablando de una educación solidaria, de una educación ecológica, de una educación para cultural, el replanteamiento de lo que nos pasa, para el repensarnos, y es de gran importancia.
Además, el tema de anunciar y denunciar. La iglesia también tiene esa De visión derecho, de anunciar y denunciar dentro del marco del respeto, de la solidaridad, las injusticias, porque el silencio nos hace cómplices también. Sí, bueno, sí. sostener una cultura de paz y de respeto, ese es un llamado en general que hace el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho a las comunidades indígenas a trabajar por la ecología, trabajar por los derechos humanos desde un ámbito de la paz. Tenemos que pacificar todas las situaciones que consideramos que son difíciles, sabemos que lo son, pero el llamado es a pacificar todos esos escenarios. Tenemos que también pensar en los modelos económicos alternativos, que sean sostenibles, que sean amigables con la naturaleza, con un sólido sustento espiritual, por supuesto, como sabemos que lo tienen los pueblos indígenas en su mayoría. Así es que son parte de los retos que tenemos como Iglesia Católica en general, y esperamos desde la Pastoral Social del Vicariato seguir apoyando en este proceso que viven los habitantes indígenas y no indígenas del estado Amazonas. De verdad, muchas gracias, doctora, porque sé que, y ustedes también en casa están viendo cómo se está llevando ese proceso posinodal aquí en Venezuela, específicamente aquí en nuestro estado Amazonas, por el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, junto con ustedes que promocionan ese departamento. Bueno, no me queda más nada sino agradecerte que nos hayas acompañado aquí en este programa, y a ustedes también espero que les haya sido de su agrado. Recuerden sintonizarnos todos los viernes a través de la pantalla de Amavisión, tu programa Querigma en Familia. Nos despedimos invitándote a ver el video de la canción de esta mi querida Amazonía del Sueño Social. Querigma de Cristo, querigma en familia, Querigma en Familia.